Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos hablando de los tiempos últimos. De acuerdo a la profecía, Cristo pronto regresará. Todo lo que está sucediendo en el presente siglo son señales del regreso de Jesucristo. Una de las señales importantes que debemos conocer es la apostasía. Tiene que ver con el creyente en Cristo. Se predica el Evangelio desde hace 21 siglos en todas las naciones de la tierra, pero hay algunos creyentes que empiezan a retroceder, empiezan a desviarse, están caminando en el camino de la cruz y empiezan a darle la espalda a la cruz de Cristo. Todo ello lo estamos viendo al tiempo de hoy, por eso el tema de este programa es hacerle guerra a la guerra de Satanás, a la apostasía. La apostasía es la guerra del enemigo contra la iglesia cristiana y todos debemos conocer lo que está sucediendo detrás del escenario del mundo de lo natural. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestras ciudades? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanto odio? Ira que se manifiesta en pleitos y conflictos, empezando en la familia, habiendo todo ello en las ciudades y naciones, son los tiempos de hoy. Por eso el tema es guerra contra la apostasía de los postreros tiempos. Para que podamos entender ello, vamos a ir a la carta de Gálatas. La carta de Gálatas nos habla, así comienza esta carta hablando de la apostasía. El apóstol Pablo establece iglesias en la región de Galacia, lo que hoy sería la nación de Turquía. Era el Asia Menor, los tiempos cuando se extendió el Evangelio desde el siglo I. Así que en esta región de Galacia habían iglesias que recibieron el Evangelio de Jesucristo predicado por el apóstol Pablo. Pablo hablaba de Jesucristo, la predicación de la cruz de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. No hay otro evangelio, es el único evangelio, el evangelio de la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Así que si alguien predica otra cosa en el nombre de Jesús, no es el evangelio. Y de esto trata la carta a los Gálatas. Así comienza esta carta exhortando a las iglesias en Galacia para que dejen de estar retrocediendo, porque estas iglesias estaban caminando bien, estaban en el camino correcto, pero de pronto empezaron a apartarse de la cruz de Cristo. Y esto ha sido o fue debido a que empezaron a escuchar otras voces. Por eso empezaremos hablando de ello, pero nos presentamos, damos gracias al Señor por tener la oportunidad de estar siempre hablando de Jesucristo en familia. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Sean todos bienvenidos y siempre es muy bueno hablar de la palabra de Dios y la sabiduría que hay en la palabra de Dios para nuestras vidas. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos a leer la palabra y a tomarla para regir nuestras vidas. Y así siempre nos va a ir bien. O sea, es una norma de conducta la palabra de Dios que nos va a conducir directamente a los brazos de Cristo y al cielo. Así que sean todos bienvenidos. Sí, la palabra apostasía, que es un tema interesante por el tiempo que estamos viviendo hoy y que Jesús mismo, ¿no?, lo habló también como uno de los síntomas de los últimos tiempos. Y que muchos iban a apostatar de la fe o abandonar la fe, ¿no? Sí, o que iban a haber también falsos profetas. También. Entonces, todo eso, ¿no?, la falsa enseñanza, la falsa profecía que tiene que ver con esta palabra, apostasía, que en griego tiene que ver con dos palabras. Es la palabra apo y estasía.
que apo siempre quiere decir hacia afuera o lejos o apartado. Y en cambio, estasia tiene que ver con el lugar o colocación. Así que en pocas palabras es estar fuera de lugar. Es ahora sí que tú estabas en una posición, pero que te quitaste de allí. Estar fuera de posición. O desviarse de la verdad, abandonar, ¿no?, las sanas doctrinas. Apartarse. Todo, sí, tiene todo ese concepto. Y hay otro concepto en griego, ¿no?, que se parece mucho a apostasía. Es la palabra apostasión, que significa carta de divorcio. Así que eso separación. Sí, es el divorcio es una separación. Una división. Una división, y de eso es lo que también habla la palabra apostasía, de un divorcio. Por eso el apóstol Pablo comienza en la carta que escribe a los Gálatas hablando de lo que estaba ocurriendo en esas iglesias. Estaban escuchando otro evangelio, y al escuchar otro evangelio se estaban apartando de la verdad. Hoy en día estamos predicando el evangelio, que es la verdad, la única verdad, la verdad absoluta que viene de Dios, el creador de la tierra, el creador de las naciones, el creador de la humanidad. Dios es el creador de todo, y Dios es el que nos bendice día con día. La Biblia dice que cada día Dios hace salir su sol. Nadie controla el sol. Dios hace salir su sol tanto para buenos como para malos. Dios está esperando que los malos se conviertan en buenos. Dios está esperando que los malos oigan el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la cruz, el único evangelio de la verdad, para que se conviertan a Cristo Jesús y empiecen a caminar en una vida diferente, nuevo estilo de vida. Por eso se predica el evangelio en todas las ciudades, en todas las naciones. Pero ya siendo cristianos, ya después de haber recibido el evangelio de Jesucristo, hay que ser discipulados por medio de un pastor, por medio de la iglesia, para ser edificados en el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos revisar lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Hoy estamos en la iglesia del siglo XXI, pero debo conocer acerca de los ataques del diablo, el enemigo de la iglesia, el enemigo de las ciudades, el enemigo de las naciones, el enemigo de los gobiernos humanos. Hay un ser enemigo en la tierra, la serpiente antigua, Satanás o el diablo. Y es un espíritu, no lo vemos, es invisible. Por eso tenemos que ir al conocimiento de lo que enseñan las Escrituras. Y el apóstol Pablo comienza hablando de esta apostasía que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, y vamos a empezar leyendo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. No hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está, cómo un creyente se aparta de la verdad, debido a que están escuchando otras voces, voces que pervierten el evangelio verdadero. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no es que haya otro evangelio, no que haya sino otro evangelio, que hay personas, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, en otras palabras, que distorsionan la verdad. Así es. Son los tiempos que hoy estamos viviendo con las redes sociales. ¿Cuántas personas están hablando su verdad? Así es. Lo que sigue diciendo también está tremendo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema,
o sea, maldito, ¿no? Así sí, es. sí, anatema también es una palabra griega que significa maldición, que es así también como termina el Antiguo Testamento con el último capítulo y versículo de Malaquías, la palabra anatema, que es maldición. Maldición. Como Así antes es, hemos dicho, pero- también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es O sea, palabra maldito. fuerte, no es palabra humana, es palabra misma de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y Dios, por medio del apóstol Pablo, está escribiendo acerca de los que se están desviando, que es la apostasía, pero los que provocan el desvío. ¿Quiénes son esas voces que son voces mentirosas? No conocen la verdad, pero hablan la verdad, usan los medios de comunicación para hablar lo que no es la verdad. Y están confundiendo y perturbando a los que estaban caminando en la verdad. Por eso dice el apóstol Pablo, No que haya mas otro si evangelio. aún nosotros, dijo Pablo, es palabra fuerte, o un ángel del cielo, un ángel del cielo, Os anunciare. anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, Sí, maldito. Sí, aquí lo que nos está diciendo en estos versículos es de que las personas que se desvían de la fe luego están incitando para que otros también se desvíen y eso los hace actuar en rebelión en contra de Dios, que es exactamente lo mismo que hizo el diablo, ¿no? Cuando se rebeló contra Dios, contaminó la tercera parte de los ángeles y eso es lo que hacen las personas que se desvían, que contaminan Sí. al resto, ¿no? O se llevan un grupito por ahí y por eso está aquí la palabra, todos los que hagan esto son anatema o, Sí. están bajo maldición. Están bajo maldición. Por eso Así dice, que- como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, maldito. Vamos a Primera de Corintios para conocer lo que es el verdadero evangelio, el único evangelio. El apóstol Pablo está hablando, pero ahora a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. El Capítulo- apóstol Pablo está diciendo, pues no me envió Cristo Sí, aquí. a bautizar, Sino a sino a predicar, predicar el el evangelio, evangelio. no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces es el evangelio de la cruz de Cristo, que no se haga vana la cruz de Dice, Cristo. porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que el evangelio es el poder que viene del cielo para que se destruyan las mentiras del diablo en la tierra. Es el poder de la salvación para la vida eterna. El hombre nace en condenación eterna. Si llega a morir físicamente sin Cristo, se va a la condenación eterna. Por eso tenemos que predicar el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz de Cristo. No hay otro evangelio más que el de la cruz de Cristo. La obra que hizo Cristo en la cruz, que es fundamental que todos conozcamos y es el punto de ataque del diablo. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, para que conozcamos la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz cuando Cristo murió hace 21 siglos atrás en Jerusalén? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la verdad de lo que sucedió? Porque de allí nace la predicación del evangelio. No podemos predicar otro evangelio que el evangelio de la cruz de Cristo. Veamos Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso el mentiroso, que es el diablo, trata de desvirtuar lo que sucedió en la cruz del Calvario. Una persona que no conoce lo que sucedió en la cruz del Calvario será presa fácil del engaño y de la mentira de Satanás. Entonces, habrán predicadores que estarán predicando de un Cristo que es otro Cristo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos vendrán predicadores de Cristo, de otro Cristo, no el Cristo verdadero, de otro evangelio, no el evangelio verdadero. Así que por eso tenemos que estudiar de la Biblia y afirmarnos en todo lo que dice la Biblia para presentar defensa en contra de la mentira del enemigo. ¿Quién está detrás de todo lo que es la apostasía? ¿Quién está desviando el camino de la verdad? La Biblia habla de espíritus inmundos. Es un ejército que el diablo tiene en la tierra, en cada ciudad, en cada nación. Y son los que están provocando la apostasía, que el creyente deje de creer y se aparte de la cruz de Cristo. En la cruz, Jesucristo derrotó al diablo. El diablo fue derrotado hace 21 siglos. El reino de Satanás fue destruido, el imperio de Satanás, el imperio de la muerte fue destruido. Quien tiene hoy las llaves de la muerte y del infierno se llama Jesucristo, está en Apocalipsis. Así que es Jesucristo el Señor de la tierra, el Señor de toda la humanidad. Ante el nombre de Jesucristo hoy se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aún el diablo dobla sus rodillas ante el nombre de Jesucristo. Por eso tenemos que saber quién es el victorioso. Predicar el evangelio es predicar de Jesucristo, la victoria de Jesucristo, la victoria de la cruz del Calvario. Así que por eso tenemos que escudriñar las Escrituras y estudiar acerca de la obra de Cristo en la cruz. Volvemos a Gálatas, porque así comienza esta carta. Hablando de otro evangelio, el apóstol Pablo está diciendo que hay predicadores que hablan de otro evangelio, pero sea anatema, dice Dios, aquellos que predican otro evangelio. Y llegamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1. 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí está, ¿quién os fascinó? De acuerdo a esta palabra, en otras versiones de la Biblia habla la palabra hechizar. ¿Quién os hechizó? Hubo un hechizo de por medio. ¿Quién los hechizó? Para no Son obedecer poderes a la de lo verdad. oculto, poderes que vienen de las tinieblas. Son poderes que hacen que los demonios, que son informadores de mentira y de engaño, hayan perturbado la mente de los creyentes de las iglesias de Galacia. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo: oh Gálatas insensatos, han perdido la sabiduría que parte de la cruz del Calvario. Allí parte toda la sabiduría de Dios. Entonces dice, son insensatos. Ahora, ¿quién os fascinó o quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta es la apostasía ocasionada por espíritus inmundos que se están moviendo de ciudad en ciudad, de nación en nación. Los espíritus son personas, no tienen cuerpo, andan buscando un cuerpo donde manifestarse. Los espíritus inmundos no son omnipresentes.
los espíritus son territoriales, los que están en Villahermosa son diferentes a los que están en Tuxtla Gutiérrez, son diferentes a los que están en Coatzacoalcos, son diferentes a los que están en Ciudad de México o Los Ángeles, California. Porque son territoriales. Son territoriales, O sea, son entonces de un hay una territorio, distribución. Un territorio tiene unos, otro territorio tiene Sí. otros y ahí. Por eso cuando salimos de una ciudad, de pronto nos sentimos despejados al salir de los límites de una ciudad. O porque también como vivimos en una Pueden ciudad... ser despejados o puede ser más opresión. Sí, Sí. porque en una ciudad donde estamos viviendo hay espíritus que están oprimiéndonos, son espíritus territoriales, pero cuando salimos fuera de Del territorio. de los límites de la ciudad, de pronto somos Cambia todo, despejados, cambia. Cambia el nuestra, ambiente. nuestra mente se siente más libre. ¿Por qué? Porque entramos a otro territorio. Y mientras los espíritus que están en otros territorios se dan cuenta que allí van los hijos de Dios, ya posiblemente es tarde, porque los demonios no son omnipresentes. Por eso donde quiera que va un hijo de Dios, hombre o mujer, va bajo la autoridad del nombre de Jesús. Es la gran comisión que Jesucristo dio en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso todo cristiano está aquí como amenaza del enemigo. Somos luz para alumbrar. Donde hay tinieblas, las tinieblas tienen que disiparse. Y si hay un momento para estar ejerciendo toda autoridad en el nombre de Jesús, es el tiempo que nos está tocando vivir. Por eso, hablar de la apostasía es un tema de actualidad y debemos, por eso, conocer qué armas tenemos como cristianos y saber que hay una guerra que hay que librar. En Efesios capítulo 6, allí la Biblia habla de toda una armadura que el Señor le ha dado al cristiano. Vamos a leer primeramente versículo 10, 11 y 12, porque habla que primero tenemos que hacernos fuertes en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí tenemos toda una armadura que representa al Señor Jesucristo, porque Él es el victorioso. Si estamos bajo la protección de Jesucristo, entonces podremos nosotros cumplir la comisión de evangelizar este mundo, de predicar el evangelio de la cruz. Lo que más odia el diablo en cuanto a la predicación o a la enseñanza que hace un cristiano es que hablemos de la cruz de Cristo. Por eso estamos viendo imágenes donde tratan de desvirtuar lo que tiene que ver con Jesucristo, sobre todo la obra de Cristo en la cruz. Hemos visto imágenes blasfemas de algunos satanistas donde ponen la cruz invertida como una blasfemia en contra de la muerte misma de Cristo. Así que estamos en tiempos de apostasía. Jesucristo lo dijo, para los últimos tiempos, antes del regreso de Jesucristo, se incrementará la apostasía.
¿Cuándo comenzó todo ello? Desde el principio, cuando Satanás, en forma de serpiente, engañó a Eva. Todo esto comenzó en el huerto del Edén. Así que la apostasía es tan antigua como el pecado mismo que entró en el matrimonio de Adán y Eva. Pero ¿quién fue la que fue engañada de manera especial? La Biblia dice Eva. Vamos a leer 2 de Corintios, es el Nuevo Testamento, donde habla de cómo Eva fue engañada. El engaño, el engañador vino a Eva y la engañó. Es el poder de la hechicería. Por eso Pablo le dice a Gálatas, ¿quién os hechizó o quién os fascinó? Podríamos decir a Eva, ¿quién? El que te hechizó. Y aquí está la respuesta, 2 de Corintios 11:3. 11. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está, Eva era una hija de Dios. Y aquí dice que debido a la tentación de la serpiente, sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es apostasía. Es lo que podríamos entender como la apostasía. Sí. Una persona que es fiel a Cristo se convierte en una persona que se aparta de la fidelidad. Pero, ¿por qué se apartó? Debido a la influencia de otra voz. Escuchó una voz que no era la voz de Dios, era la voz del diablo. Era el poder de la hechicería que dominó su mente, dominó su alma. Y fueron sus sentidos perturbados, dice la Biblia. El diablo sigue haciendo la misma obra hasta el tiempo de hoy, pero damos gracias a Jesucristo, quien vino hace 21 siglos para dar nacimiento a la iglesia cristiana. Todos los que somos cristianos debemos revisar las Escrituras, ser llenos del Espíritu Santo para poder tener el conocimiento revelado de la verdad y no caer en los engaños del enemigo. Desde que comenzó la iglesia hace 21 siglos atrás, el diablo estaba allí para seguir con la perturbación de la verdad, desviar el camino de la verdad. La iglesia fue dada en nacimiento por medio de Jesucristo para predicar el evangelio de la cruz. Desde allí empezó el ataque del diablo y podemos leer lo que sucedió precisamente cuando se predicaba el evangelio de la cruz, y Dios envió a un predicador del evangelio llamado Felipe. Era un diácono de la iglesia del siglo I. Felipe, bajo el poder del Espíritu Santo, fue enviado a predicar a una región de idolatría, a una región apartada de Dios, donde habían enfermedades, habían problemas de todo tipo, porque los demonios se manifestaban allí por la idolatría. Pero Dios envió a Felipe a predicar a Samaria. Y allí, entonces, dice la Biblia, que había un hombre en Samaria que se llamaba Simón el Mago. Y este Simón, el término mago quiere decir una persona de artes mágicas o de ocultismo. Practicaba el ocultismo. ¿Puedes hablar algo sobre ello, pastor? Sí, bueno, pues Simón el Mago era samaritano. Y los samaritanos en los tiempos de los reyes, que pertenecía al reino de Israel, que era el norte, fueron conquistados por Asiria y fueron llevados, ¿no? Ahí donde se dice que 10 tribus de Israel se perdieron. Entonces llegaron a Siria y ya después regresaron como samaritanos. Y que Asiria prácticamente es Mesopotamia, ¿no? Donde viene también Babilonia y donde está la
la cuna de las religiones que está en ese mismo lugar. Entonces es muy probable que este Simón el Mago haya tomado esas cosas o sus antepasados, ¿no? Entonces, por eso él actuaba como un mago, que es como un hechicero, ¿no? Que hacía muchos encantamientos, adivinación y todo lo que conlleva. Tanto que había dominado Samaria, ¿no? Cuando llegó Felipe, sí, pues él era el que, ahora sí, el que dominaba toda esa región. Sí, toda la ciudad creía en la mentira que hacía Simón el Mago, Simón sí. El hechicero. Los tenía hechizados. Los tenía hechizados a todos. Sí. Todos estaban bajo dominio de los encantos o encantamientos de Simón el Mago. Así que cuando comienza la iglesia en el siglo I, Dios manda a Felipe a predicar el evangelio en zona de idolatría, y allí estaba precisamente Simón el Mago, un agente del diablo que había establecido su dominio sobre ese lugar. Habían tinieblas en Samaria. O sea, había hechicería. Había hechicería. Y entonces Pablo fue enviado a contrarrestar, a atacar. Ese fue el propósito de ser enviado Felipe, para que ese pueblo fuera liberado, sanado y salvado de la hechicería y del control del diablo. De vida eterna. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Habla allí de Simón el Mago. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Por sus artes mágicas o por la hechicería vino el engaño. Es lo que ha sucedido en nuestros pueblos acá en el sureste, en México. Yo crecí en un ambiente de superstición. En los pueblos donde yo tuve la oportunidad de vivir de parte de Dios, en mi familia, allí habían supersticiones, y cuando venía la enfermedad había que ir con la persona que era una curandera, y entonces traía todos sus instrumentos, todos sus brebajes. Sus artes mágicas. Sí, sus artes mágicas. Como dice la palabra. Entonces se practicaba mucho que para que la persona con calentura o fiebre le pasaba un huevo. Le pasara un huevo y, oh sorpresa, el huevo se endurecía. O una gallina. Todo esto es práctica de nuestros pueblos antiguos. En México, no solamente en el sureste de México, sino en muchas regiones. Y muchos crecimos en ese ambiente de superstición. Y creíamos que eso era bueno, creíamos que esa era la verdad. Es lo que dice la Biblia ahora en los tiempos de Felipe, cuando llevó el evangelio a Samaria, porque este hombre Simón el Mago tenía a todos hechizados, sí, así es, con sus artes mágicas. Y les decía que era el gran poder de Dios. Y él los engañaba diciéndoles que él era el gran poder de Dios. Sí. Por eso es importante la predicación del evangelio. Por eso dice, es el poder de salvación para cualquier ciudad, para cualquier nación, para que las personas salgan de la ignorancia de la verdad y entren a la verdad de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo mismo dijo: conocerán la verdad y serán libres de todo engaño del enemigo. No estoy hablando de formar parte de una denominación religiosa, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de una identificación con el evangelio verdadero de Dios. Y de formar parte del cuerpo de Cristo. La cruz de Cristo. Estar verdaderamente crucificados con Cristo, como está escrito en Gálatas 2:20. Allí dice: con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Y ya no vivo más yo. Cristo vive en mí. Yo no vivo de acuerdo al pensamiento del mundo, ni a las voces de este mundo, ni a lo que dicen las redes sociales. Yo estoy caminando crucificado con Cristo, de acuerdo a la voz de Dios. Por eso
camino crucificado con Cristo todos los días. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive Ya en mí. no vivo yo, Cristo vive en mí, y dice la Escritura, la fe en la cual yo tengo que vivir es la fe de Cristo, Así es. quien mora dentro de mí. Así que esta declaración debe hacerse todos los días. No tener más que una identificación con Jesucristo y este crucificado. Es el poder. Por eso en la iglesia, cuando comenzó, Jesucristo instituyó la Santa Cena. ¿Por qué Cristo instituyó la Santa Cena? Porque hace recuerdo de la obra de Cristo en la cruz, su cuerpo, su sangre ¿Sí? que derramó en la cruz. Por eso el diablo O sea, el cuerpo es el tiembla pan ante la y su Santa sangre Cena. es la copa. Sí, Se representa y ahí. el en diablo la Santa trata Cena. de desvirtuar la Santa Cena, como lo vimos ahora en la inauguración de los Juegos Olímpicos, porque el diablo no le agrada nada de lo que tiene que ver con Jesucristo en la cruz, su cuerpo que fue sacrificado en la cruz y la sangre que se derramó. Cristo instituyó la Santa Cena. Y el Señor dijo que había que estar recordando siempre acerca de su muerte, acerca del derramamiento de su sangre. Por eso el diablo trata de desvirtuar todo y de blasfemar todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz o ahora con la Santa Sí, Cena. así es. Así que todo esto es apostasía y debemos conocerlo entonces. Sí, bueno, regresando entonces a la historia, ¿no?, de Sí. Simón el Mago, vemos, él estaba tan atónito como Dios usaba a Felipe, ¿no? Y entonces dice la palabra que él se convirtió, en cierta manera, ¿no? Y luego vino Pedro y Juan, ¿no? Fueron a Samaria para respaldar ahora sí que al evangelista Felipe, y le ponían manos a la gente y todos eran llenos del Espíritu Santo. Y eso lo vio Simón Sí. y quiso comprar lo que tenía Pedro, ¿no? Por eso es que Pedro le Le dice ofreció dinero. que tu dinero perezca contigo. Y ciertamente de ahí viene la palabra, es el simonismo, ¿no? El de querer comprar cosas para espirituales, ¿no? Sí, porque Para Simón el obtenerlos. mago fue el que quiso sí. comprar el don, pues. Exacto, es lo que quiso. Y está muy interesante lo que le dice allí Pedro, ¿no? Pedro. Está en el versículo 20 Sí. en adelante. Entonces Dice- Pedro, Adelante. entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor Nada para de- que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones y ya anunciaban De el los evangelio. Seguían samaritanos. predicando Sí, el seguían evangelio. predicando el Este es el, evangelio. Sí. el evangelio verdadero Así es. que se debe predicar, confrontar los poderes de las tinieblas, confrontar la mentira del enemigo. Aquí tenemos entonces, como dice la Biblia, cuando Felipe llevó el evangelio a Samaria, hubo gozo en aquella ciudad. Bueno, y luego de vemos otra que manera se estableció luego- el sí. reino de Dios. Luego porque- vemos cómo sí. Felipe Dios lo usaba, ¿no? Porque a la siguiente fue Felipe y el etíope. Y ahí dice que un ángel del Señor habló a Felipe, Sí, fíjate. ¿sí? Ese es otro pasaje Sí. en la vida de Felipe, cómo Y Dios le dio instrucciones usaba a Felipe. para hacer. Sí. Así es. Cómo Sí. Dios usó a Felipe Sí. para la predicación del Del evangelio. evangelio. Así que debemos predicar el evangelio, es el evangelio de la cruz de Cristo. Sí, se rompió prácticamente el hechizo, por eso es que la gente cambió su forma de ser y pasaron de la tristeza o la aflicción a la alegría
al gozo. Y hablando de Simón el Mago, allí vemos la exhortación que le da Pedro, ¿no?, a él. Y aquí es donde entra uno de los padres de la iglesia primitiva que se llamaba Ireneo de León, que Ireneo de León era un discípulo, o bueno, también era nieto del apóstol Juan. Nieto espiritual. Nieto espiritual, ciertamente. Y él escribió un libro que se llama En contra de los herejes o En contra de la herejía. Sí. Y allí es donde en ese libro él relata acerca de lo que pasó con... Un libro muy apropiado de leer por los tiempos que hoy estamos viviendo. Así es. Sí, y dentro de ese libro es donde él habla acerca de lo que pasó con Simón el Mago, porque dice que a partir de allí él entonces quiso competir contra los cristianos, ¿no?, o contra la iglesia primitiva, contra los apóstoles, Sí, ¿no? porque la iglesia caminaba bajo el poder del Espíritu Santo haciendo milagros, Sí. sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, etcétera. Entonces Simón el Mago Quiso comprar ese don. pero no lo pudo comprar, recibió una reprimenda Así es. del apóstol Pedro, Sí. pero se cree, y esto es lo que escribe Ireneo, ¿no? Sí, no se convirtió. Nos dice lo que pasó después de que el apóstol Pedro prácticamente lo exhortó. Sí. Entonces él empezó a competir contra la iglesia primitiva, y entonces él estableció toda una religión donde él mismo se llamaba a sí mismo Dios, ¿no? Algo muy similar como lo que dice aquí, que se hacía llamar uno de los grandes. Y es importante señalar lo siguiente: Simón el Mago se bautizó en agua. Cuando Felipe bautizó a todos los que creyeron en Jesucristo, cuando predicó el Evangelio, también Simón oyó el Evangelio y se bautizó en agua. Fue cuando enviaron a Pedro y a Juan para que por la imposición de manos pusieran Las manos manos sobre la iglesia en Samaria y recibieran el poder del Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el poder venía por la imposición de manos, fue cuando quiso tener ese poder y comprarlo con dinero. Y ofreció dinero. Sí, fue cuando Pedro lo reprendió. Ahora, en ese libro de Ireneo, está hablando que prácticamente este hombre no se perdió completamente. Eso es la apostasía. Sí, no y se es convirtió. importante esto porque el anticristo dice, son aquellos que salen de la iglesia, son espíritus que se mueven dentro de la iglesia. En Primera de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí tenemos a Simón el Mago, fue bautizado, formó parte, aunque no sabemos cuánto tiempo, de la iglesia, pero salió, porque Ireneo sigue hablando sobre él. Sí, entonces... Pero el apóstol ya ves que le dijo, veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Así es. Así le dijo. Entonces lo que él hizo fue que se unió con una mujer prostituta de nombre Helena. Y entonces él decía que de Helena o de esa prostituta venían todos los ángeles y arcángeles de Dios. Tremendo. Y que él mismo era Dios y la gente le creía. Entonces llegó incluso hasta Roma con el emperador Claudio, y el emperador Claudio le hizo una estatua en su honor. Tremendo. Entonces ese fue el camino que él siguió, y por eso Ireneo de León nos dice en ese libro también de que Simón el Mago es el padre del gnosticismo. Del gnosticismo que se ha extendido de generación tras generación hasta el siglo XXI. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo tiene un origen desde el huerto del Edén, cuando Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva y sus sentidos fueron perturbados. Nació la iglesia y ahí estaba Simón el Mago precisamente para desvirtuar todo, y hoy conocemos la forma en que muchos están hablando de otro evangelio. Estamos en el siglo XXI y presentamos este último cuadro, la apostasía del tiempo actual, siglo XXI. Tiene que ver con
los medios de comunicación. Estamos en el siglo de la comunicación conforme a la profecía bíblica. Hoy se habla de la tecnología de la comunicación porque Dios lo profetizó. Y todo esto tuvo un gran desarrollo desde el siglo XX, pero es en este siglo XXI el mayor desarrollo. Y todo lo vimos hace 17 años cuando apareció el teléfono celular, el iPhone de Apple. Empezó en el año 2007, donde estaba la pantalla táctil. Fue el primero que empezó con la pantalla táctil y las aplicaciones, y a partir del 2007 hasta el tiempo actual. 17 años que hay de este teléfono, y hoy en día las redes sociales están hablando de muchas cosas. Sí. Hablan de lo que no conocen, hablan de cosas de la Biblia sin fundamento alguno. Y predican otro evangelio, no el evangelio de la cruz de Cristo. Dice la primera carta de Timoteo, con eso terminamos, primera de Timoteo 4:1, que quienes están detrás de todo ello son los demonios. Demonios que están moviéndose en personas humanas. Los demonios no tienen cuerpo, necesitan un cuerpo donde manifestarse. Los demonios hablan a través de la persona, toman control de su mente y hablan por la boca, así que desvirtúan todo. Por eso necesitamos entender acerca de esta guerra, que cada día es una guerra que se intensifica contra las fuerzas del enemigo. Podemos leer primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Allí está, espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Cuándo? En los postreros tiempos, tiempos actuales. Por eso, amigo, amiga, quiero hacer un llamado a tu salvación. Predicamos el Evangelio de la cruz de Cristo, el único que puede ayudarte en días como los que vivimos actualmente es Jesucristo. Solamente hay que arrepentirse de estar viviendo apartados de Dios y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Repite después de mí, si es tu decisión: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, de estar viviendo apartado de la verdad de Dios, pero en este momento te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida, creyendo que tú eres el Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, has pasado ya de muerte espiritual a vida espiritual. Tienes que ir a una iglesia para ser enseñado en la Biblia y estudiar mucho de la Biblia. Así que bienvenido a la familia de Dios y mantenerse firme en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Pues bien, agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza tan importante por los tiempos que estamos viviendo. Esperamos que este programa siga siendo de bendición para sus vidas. Así es. Hay que creer lo que enseñan las Escrituras y mantenerse firme siempre en la verdad. En la palabra. Defendamos la verdad de Dios. La palabra es la verdad. Es lo único que podemos hacer en este tiempo de tanta confusión. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Así es, Dios les bendiga y les guarde a todos.